noches, soy el estudiante Mario Rivaldo Fuentes Aragón y en esta oportunidad le voy a dar a conocer mi trabajo, que es un ensayo, y el tema que he escogido es el estudio de caso, que es un método de investigación. Le voy a explicar cómo ha empezado el estudio de caso y cómo se realiza el estudio de caso. En cualquiera de las disciplinas de investigación que existen, sobre todo si éstas están de alguna manera relacionadas con las personas o con la salud tanto física como psicológica, se requiere de una serie de métodos o técnicas de investigación mediante los cuales desarrollan las teorías en las que se basan cada una de estas materias. Una de estas técnicas es el estudio de casos. Es un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos, a diferencia de otro tipo de investigación empírica. Esta metodología es de investigación cualitativa, ya que esta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno o el análisis estadístico de los datos ya existentes. ¿Cómo se ha dado el estudio de casos? Históricamente, los estudios de casos son considerados como una respuesta al positivismo que imperaba en el siglo XIX, el cual era el paradigma reinante en la investigación científica de las ciencias sociales. El estudio de caso se contraposiciona y se adopta como una metodología de análisis y observación de situaciones específicas, por ejemplo, biografías de personajes, historias de instituciones, etc. Este método de hacer investigación permitía estudiar las interrelaciones y contextos naturales del problema planteado, ya que se daba la luz a un mundo de particularidades y matices que ningún otro método permitía detectar. En los años 70 y 80, este método se convirtió en el prevaleciente entre los investigadores de la época. Ciencias como la pedagogía y la psicología lo favorecieron como base metodológica para desarrollar investigaciones principalmente de corte cualitativo. El Dr. Robert Scage considera que una de las ventajas de este método es que permite el estudio de la particularidad mediante la interacción de los contextos, lo cual permite entender su complejidad, aunque actualmente se le considera como una metodología más, pero no la única. El estudio de caso empezó a considerarse un método de investigación científica a final del siglo XIX. Su realidad era distinta, solo se utilizaba como un instrumento pedagógico. La Universidad de Harvard ha sido la primera en utilizar el método de casos de investigación de la vida real adaptada a la enseñanza de sus alumnos, a fin de que desarrollaran prácticas resolviendo situaciones hipotéticamente reales de casos concretos. En el campo de derecho fue donde más se usaron los estudios de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Un estudio de caso es un método de aprendizaje que parte de un ejemplo complejo considerado como un todo en su contexto y se basa en la comprensión en conjunto holístico de dicho ejemplo a partir de una descripción y un análisis muy detallado. El estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías. No obstante, el
estudio de caso puede llevarse a cabo tanto como una sola persona como objeto de investigación o como a varios sujetos que poseen una característica determinada. Para ello, la persona que lleva a cabo el estudio recurre a técnicas como la observación, administración de cuestionarios o pruebas psicológicas. Comparación de los estudios de caso con otras estrategias usadas en la investigación de las ciencias sociales. ¿Por qué y cuándo utilizar el estudio de caso? ¿Sería mejor realizar una investigación experimental o una encuesta o una historia o un análisis de registros de archivos tales como tendencias, frecuencias o registros académicos? Cada una de estas preguntas representa una estrategia diferente para desarrollar una investigación. Las 4 estrategias utilizadas en la investigación social son: experimento, estudio donde se manipula internacionalmente la variable independiente para observar el efecto en la variable dependiente. Encuesta es una técnica que utiliza la entrevista o el cuestionario para la recolección de datos. Se usa normalmente en el enfoque cuantitativo. Registro de archivos. Indagación de documentos en archivos manuales o computarizados para la recolección de datos cualitativos o cuantitativos. Historia. Técnica de recogida de datos históricos a través de la narración de un entrevistado. Puede ser de enfoque cuantitativo o cualitativo. De igual manera, cada estrategia tendrá sus ventajas y desventajas al aplicarse a la investigación de cualquier evento, fenómeno u objeto de la realidad. Por último, estaría dando las conclusiones, que es: el estudio de caso es una de las estrategias de hacer investigación en el campo de las ciencias sociales, pero también existen otras como la experimentación, análisis de registros de archivos, encuestas e historia. El estudio de caso representa una herramienta muy útil para hacer una investigación, ya que permite tener como resultado un enfoque holístico de una situación o evento en estudio, lo cual concede al investigador un abanico muy amplio de posibilidades para abordar un problema de investigación. Eso sería todo, profesor. Gracias.